sobre el Registro Nacional de la Base de Datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC. Una información relevante, especialmente sobre todos estos temas de los registros, a quién aplica, las recomendaciones, y tenemos a nuestro invitado especial, a Olarte Moure. Han sido afiliados nuestros ya hace algún tiempo, además lideran uno de nuestros comités, pero también queremos darle la bienvenida a nuestras dos invitadas especiales, Daniela González y Marta Patricia Gaitán. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Igualmente queremos también dar un saludo especial a Beatriz Morales, quien es la gerente de la oficina aquí en la ciudad de Barranquilla y nos está acompañando también en esta sesión. Como siempre y como lo hemos venido manejando, ya increíble, pero hace un par de meses, queremos recordarles a todos mantener los micrófonos apagados. Mafe está atrás de la cámara. Mafe, muchas gracias. Estaremos muy pendientes Hola. de poder atender cualquier inquietud que requieran. Mafe está grabando la sesión. Igualmente también estaremos dispuestos para compartir con ustedes la presentación. Y otro tema muy importante es que Beatriz estará atenta también a los temas de las preguntas. ¿Aló? Sí, perfecto, te escuchamos. Ok, perfecto, listo. Es que aquí en el teléfono esto se pierde totalmente. Sí, es cierto. De lo que estoy. No tengo acceso en este momento para poder hacer la presentación tanto de Daniela como de Marta Patricia. Me gustaría que Beatriz tomara y las presentara, por favor, Beatriz. Así es, muchísimas gracias, Vicky. Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en este día. Como Vicky lo explicó, vamos a tratar un tema bien interesante sobre el Registro Nacional de las Bases de Datos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Nuestra expositora, Daniela González. Daniela es abogada con profundización en Derecho Comercial de la Universidad de Rosario, con especialización en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes. Obtuvo su certificación como experta en protección de datos del Institute of Audit and Governance en España. Actualmente es candidata a grado de LM en Globalization and Law, Emphasis in Commercial and Corporate Law de la Universidad de Maastricht en Holanda. Desde 2014 se vinculó al Arte Moure como asociada de la firma para la atención de temas de propiedad industrial, corporativo y consumidor. Y actualmente se desempeña como la coordinadora de las áreas de corporativo y privacidad en la firma, donde lidera un equipo encargado de brindar una asesoría integral en materia tanto societaria como contractual y de privacidad y protección de datos personales. Bienvenida, Daniela. Y por otra parte nos acompaña Marta Gaitán. Marta es abogada, egresada de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario, con profundización en Derecho Comercial y Derecho Internacional. En 2009, Marta obtuvo su título como especialista en Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Javeriana. Desde 2017 se vinculó al equipo Olarte Moure como asociada para asuntos de derechos de los mercados, brindando asesoría jurídica integral a clientes tanto nacionales como extranjeros en asuntos corporativos relacionados con propiedad intelectual y con protección de datos personales. Actualmente hace parte del equipo de privacidad y protección de datos personales de Olarte Moure, el cual se desempeña brindando asesoría jurídica a clientes en proyectos de alto impacto en el tratamiento de la información. Bienvenida, Marta, y bueno, el escenario es de ustedes. Muchísimas gracias, Beatriz, y muchísimas gracias a la AmCham Barranquilla por darnos este espacio para hablar un poquito más de temas de privacidad. Para mí es un placer siempre estar en la casa de ustedes, donde siempre somos muy bien atendidos. A mí me complace muchísimo hoy hablar de temas de registro de bases de datos, porque hoy sé que la atención y el foco de muchas personas está precisamente en la importancia de cumplir con las obligaciones derivadas del régimen de protección de datos personales. Desde ayer están los medios, mejor dicho, todos centrados, mesas radiales y demás, en las implicaciones que tienen estas aplicaciones que están recolectando datos de coronavirus y demás. Entonces creo que la discusión se está dando y es supremamente valioso estarnos preguntando nosotros como empresas si estamos cumpliendo todas las obligaciones. Una de las cuales, si no es la más, es muy importante, es el registro de las bases de datos.
obligación que como vamos a ver en detalle se venció hace ya un tiempo, pero que es de permanente actualización. Entonces próximamente tenemos un nuevo vencimiento producto de una extensión que hizo el gobierno precisamente con ocasión de la declaración de emergencia sanitaria, y nos da la posibilidad de que entonces revisemos este tema para ver si lo tenemos al día. La idea de nuestra charla de hoy es que pues sea un espacio de mucha construcción donde ustedes se sientan tranquilos en hacer todas las preguntas que consideren pertinentes. Nosotros lo que queremos básicamente compartir con ustedes es información relevante a cuál es el fundamento de este registro, cómo se hace el registro. A mí no me interesa, a Olarte More no le interesa, a Marta no le interesa guardarnos la información de cómo se hace. Para mí sería supremamente valioso que todas las empresas decidieran ellos mismos asumir el registro. Yo lo hago como asesora, claro que sí, pero cada empresa podría también hacerlo y no me quiero guardar nada, lo comparto con ustedes. Si hay algo en lo que me gustaría acompañarlos, es como en el proceso de tener bien organizada la información para hacer un registro muy responsable. Entonces, en todos esos aspectos es donde los vamos a acompañar hoy. Como lo mencionaron, entonces estamos atentos a oír preguntas, las pueden escribir por el chat y con gusto al final las vamos a atender. Sin más preámbulos, les voy a explicar cuál es la temática que vamos a tratar en detalle. Entonces vamos a hablar un poquito cuál es el marco normativo del Registro Nacional de Bases de Datos, cuáles son los presupuestos para hacer un registro. Y es que yo no puedo hablar simplemente del registro aisladamente, sino que tengo que cumplir, digamos que con otra serie de obligaciones. ¿Cuáles son las formalidades? Esto es simplemente como una información muy básica de cómo hacer este proceso de login y crear una cuenta para poder hacer los registros y las actualizaciones. ¿Cuál es el paso a paso de todo el proceso de registro y más aún con importancia de las actualizaciones que tenemos que hacer? Vamos a aprender que no es una sola actualización, que hay diferentes tipos de actualizaciones y que todas estoy obligada en la medida que los presupuestos se den. Les vamos a dar 8 recomendaciones fundamentales que para mí, digamos que son lo más importante y lo que quisiera que se llevaran a la casa todos. Y es precisamente como esos tips para tener la información lista y hacer un registro responsable, que era lo que les mencionaba ahorita. Y vamos a hablar de riesgos relacionados con un registro inadecuado y cuáles son las sanciones que la superintendencia puede poner en estos casos, y vamos a revisar ciertos requerimientos de la autoridad que ya se están empezando a ver en temas de registros de bases de datos. Y finalmente daremos la palabra a Beatriz para que nos ayude a transmitir las preguntas que vienen desde la audiencia. Entonces, bueno, ¿de dónde nace este tema del registro de las bases de datos que generó muchísima confusión? La gente pensaba que cumplir el régimen general de protección de datos era hacer este registro. Como ustedes todos lo saben, desde el 2012 nosotros tenemos un régimen general de protección de datos personales en Colombia. Digamos que se creó con una ley estatutaria, la ley estatutaria 1581 de este año, que entró en vigencia a partir del 2013. En el 2013 también se promulgó el decreto reglamentario, que digamos que son las dos normas que principalmente componen este régimen general de protección de datos. Hay otras normas muy importantes también, que no entraremos en ese detalle. A mí me interesa pues, que ustedes se lleven en su cabeza que existe este régimen y cuál es el objeto de este régimen. Cuando iniciamos su lectura podemos ver que el objetivo de esta norma es desarrollar el marco de protección del derecho constitucional de habeas data en relación con el derecho a la intimidad personal, familiar y al buen nombre de las personas. Esto es el artículo 15 de la Constitución Política de nosotros. Principalmente lo que quiere regular este régimen es el derecho de los titulares de la información a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ellos en bases de datos administradas por entidades tanto públicas como privadas. Esa segunda parte que ustedes ven ahí, ese garantizar el derecho a conocer, actualizar, rectificar, eso es lo que nosotros llamamos habeas data. Por lo que cuando nosotros decimos, cumple con habeas data, pues habeas data es un derecho principal, pero en general es todo el régimen que tiene otra serie de obligaciones que lo que buscan es proteger este derecho, pero que tienen otras arandelas que iremos viendo con detalle en esta presentación. Estos son conceptos muy claves, pues digamos que básicos, que hacen parte de la misma explicación de la norma y que están ahí por si alguno quiere ahondar en alguno de ellos, que para nosotros es fundamental que los tengan claros antes de iniciar a hablar de estos temas, porque muchas veces yo hablo de responsable, encargado, titular, transferencia, transmisión, y la gente es como, me sonó todo lo mismo y nunca supe si hay diferencia. Entonces vamos a tomarnos un momento rápidamente para explicar. Pues dato personal, digamos que ese sí es muy fácil identificarlo, es cualquier dato que permita la identificación de una persona natural.
para efectos de esta norma. Me preguntan a mí muchas veces, no, pero pues por ejemplo, ahorita con el tema del COVID, ¿la temperatura es un dato personal? Sí, por supuesto, es un dato personal porque tú logras asociar a una persona con ese dato. Cuando tú le tomas la temperatura, tú estás viendo una persona identificable completamente, identificada completamente, y la temperatura se vuelve un dato de él. ¿Dónde está la persona? ¿Es un dato personal? Claro que sí, es un dato de geolocalización y es un dato personal. Bases de datos es cualquier conjunto organizado de datos, de tal manera que si yo tengo 2 datos personales, ya tengo una base de datos. Registro Nacional de Base de Datos es precisamente este sistema que creó la Autoridad de Protección de Datos Personales, Superintendencia de Industria y Comercio, para que hagamos las declaraciones que vamos a ver más adelante para poder controlar el número de bases de datos que tienen las organizaciones que actúan como responsables de la información. Titular somos todos nosotros respecto de nuestra información personal, es el dueño pues de los datos personales. Responsable es toda empresa que por sí misma o en asocio por otros decida sobre una base de datos. Entonces yo estoy segura que todos los que estamos acá somos responsables de algunos datos y por eso es que nos importan estos temas. Encargado es el que realice tratamiento sobre una base de datos, pero por orden de un responsable. ¿Qué pasa acá? Eso sí es importante que lo tengan en cuenta. Uno puede ser responsable y encargado en el mismo momento en una empresa. Entonces yo soy responsable de los datos pues, que yo recolecté, decido entregárselos a una tercera empresa para que, por ejemplo, me haga el pago de la nómina y me gestione el pago de la nómina. Esa empresa es encargada de las bases de datos, los datos personales del responsable, de nómina, de todo esto que me pasaron a mí, pero yo también soy responsable respecto de mis trabajadores, mis clientes, mis proveedores. Por eso es que en cabeza de un encargado puede estar el doble rol. Transmisión y transferencia son 2 conceptos que si me preguntan a mí por qué hicimos este tema de darle 2 definiciones diferentes a un verbo que generalmente significa lo mismo, pues no les tengo la respuesta, pero es la realidad con la que hay que vivir. Transmisión hace referencia a la entrega de información que se hace de responsable a encargado. Este ejemplo precisamente que les ponía de cuando yo tercerizo el pago de la nómina, pero la responsabilidad sobre los datos de los trabajadores todavía la tengo yo como responsable. Transferencia, en oposición a la transmisión, es cuando yo entrego estos datos a otro responsable para que ese otro responsable haga lo que quiera con esa información de acuerdo con la autorización que ha dado el titular. Entonces no son lo mismo, no puedo hablar de lo mismo, la transmisión no requiere autorización, la transferencia sí requiere autorización, la transmisión me obliga a tener un contrato de transmisión de datos, la transferencia no, en principio si yo no quiero no debo tener, si yo no quiero pues no estoy obligado a tenerlo. Entonces son conceptos que quiero como que todos tengan en su mente. Si hay alguna duda respecto a alguno de ellos podemos entrar en el detalle después, pero para mí eran los presupuestos básicos para entrar en la explicación de lo que nos trae acá. Entonces, tenemos el marco normativo del que les hablaba, Ley Estatutaria 1581 del 2012, que en su artículo 25 hace referencia al Registro Nacional de Bases de Datos, que pues como un directorio público de las bases de datos que operan en el país. En ese momento se impone la obligación a las personas de registrar las bases de datos y aportar las políticas de tratamiento siempre que así se requiera. Y la obligación al gobierno nacional de reglamentar la información en los términos que debe contener en el Registro Nacional de Bases de Datos. En el artículo 21 se señala que la Superintendencia de Industria y Comercio es quien tiene la función de administrar el Registro Nacional de Bases de Datos. Se crea este registro en el 2012 con muchísimas, digamos que dudas, vacíos y demás, por lo que empezamos a ver, digamos que mucha información que podía faltar. En el 2014, en decreto 886, no es el reglamentario, este es otro decreto posterior al reglamentario del 2013, en donde se reglamenta ya y se regula, digamos que todo lo relacionado con el registro. Este decreto en su artículo 2 expresa que se deben inscribir en el Registro Nacional de Bases de Datos aquellas bases de datos tratadas por personas naturales o jurídicas de naturaleza pública o privada en el territorio colombiano o fuera de él, siempre que el responsable o encargado les sean aplicables el régimen general de protección de datos. Entonces aquí es donde todo el mundo, hasta ese momento en el 2014, tenía que obligatoriamente registrar las bases de datos. Esto tenía un primer vencimiento que se estableció en el 2014, pero que con ocasión a toda la divulgación y el plan de divulgación que tenía que hacer la misma autoridad para dar a conocer esta norma y todo,
se vieron ellos con muchas dificultades porque la gente no entendía en realidad ni qué tenía que hacer, ni cómo tenía que hacerlo. Entonces fue cuando comenzó el gobierno, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio y demás, a reglamentar extensión de plazos. Y empezamos a ver, no, se extendió el plazo, se extendió el plazo, se extendió el plazo. Y rápidamente llegamos, digamos que a un último plazo, que fue el que ya se venció el año pasado. Les voy a mostrar los términos y es lo que nos trae hoy a la obligación como la tenemos hoy establecida. Entonces, para resumir sobre el registro, ¿qué es el Registro Nacional de Bases de Datos? Un directorio público en el que se hacen declaraciones sobre el cumplimiento de obligaciones. Resaltamos esta palabra declarativo porque es súper importante que ustedes sepan que esto no es que cumplí, yo dice sí, no, me gustó, no me gustó, de pronto sí, de pronto no, y al final doy finalizar y no pasa nada, yo ya cumplí, registré, sino que la superintendencia está haciendo una vigilancia de lo que se dijo ahí es adecuado o no es adecuado, de tal suerte que si yo, por ejemplo, respondo a las preguntas, ¿tiene autorización? Uy, no, no tengo, voy a poner que no. Estamos siendo conscientes de lo que estamos declarando. Si no tenemos autorizaciones, que no podríamos estar teniendo esos datos. Entonces, es súper importante que sepan que todo lo que yo estoy declarando ahí puede jugar en mi contra. Entonces, el objetivo de este registro, que es como un dato curioso que les quiero contar, es cuando se dio la sentencia de exequibilidad de esta norma 1581, la Corte Constitucional en su momento lo que dijo es que era un registro que debe permitir a cualquier persona determinar quién está haciendo tratamiento de sus datos personales, para de esta forma garantizar que las personas puedan tener un control efectivo sobre sus datos personales al poder conocer clara y certeramente en qué bases de datos se manejan sus datos personales. Esto fue lo que la Corte Constitucional en su momento entendió que era el registro, pero pues en la práctica esto no funciona así, este no es el objeto. ¿Por qué? Porque en el registro no está la información personal. De tal manera que si yo hoy quiero saber, Daniela González, dónde está mi información, no acudo al registro, porque el registro no tiene esa información. El registro puede decir, esta empresa tiene 50 datos, la otra tiene 100, la otra 1000, la otra 12.000, la otra 1, la otra 5, pero no dice, Daniela González está en la base de datos de este y de este. Entonces, un poquito como para contarles eso y pues para dar mi opinión muy personal sobre el registro. Esto no es la opinión oficial de la firma en la que trabajo, esto es Daniela González, que opina que el registro pues es una obligación más, pero no es la obligación más importante porque al final no está garantizando efectivamente la protección de los derechos. En otras jurisdicciones, por conocimiento, pues lo puedo decir, el registro ya se cayó. Yo no estoy haciendo un llamado a la superintendencia para que tumbe el registro, claro que no, pero pues sí creo que hay que revisar cuál es la utilidad de este. Que no sea simplemente de vigilar la obligación y el cumplimiento de la obligación del responsable, sino tratar de encontrarle un sentido al registro en sí mismo. Entonces, les contaba, el decreto 886 decía en el 2014, ¿a quién aplica? A personas naturales, a personas jurídicas, que tengan 0 o 99.000 VTs, personas jurídicas de más de 100.000 VTs y entidades públicas. Entonces, así estuvimos desde el 2014 hasta el 2018 y con una serie de extensión de plazos, porque ese registro no despegaba. Finalmente, el decreto 090 del 2018 reduce el universo de obligados a cumplir con la obligación de registrar bases de datos y nos quedamos en estos dos grupos que ven ustedes acá dentro del óvalo punteado. Las personas naturales ya no tienen la obligación de registrar y las personas jurídicas que tengan entre 0 a 99.000 VTs no tienen la obligación de registrar. ¿Esto quiere decir que no tengan que cumplir con el régimen? No, no. Ojo que si yo soy persona natural y tengo bases de datos de las cuales actúo como responsable, o yo soy persona jurídica y tengo ingresos inferiores a 3.560 millones de pesos aproximadamente, yo igual tengo que cumplir con las otras obligaciones del régimen. Tengo que tener política, autorizaciones, tengo que tener manuales internos que reglamenten cómo hacer el tratamiento de la información, tengo que hacer contratos de transmisión si voy a ceder mi base de datos o no encargado, tengo que cumplir con el resto de las obligaciones, todas tal cual. Lo único que no tengo que hacer es registrar las bases de datos. Ahora, si yo estoy en este escenario de mi línea punteada, tengo que registrar bases de datos. Entonces, ¿cuándo tengo que registrar bases de datos? Esa es la otra pregunta, porque todavía hay mucha gente que me pregunta, ay, bueno, pero ¿hasta cuándo tengo plazo? Y yo, bueno, el plazo ya se venció. Esa es la mala noticia. El plazo ya se venció para las bases de datos que eran creadas con anterioridad al último vencimiento. Entonces, acá en esta diapositiva ustedes están viendo. Entonces, ese mismo decreto que les mencionaba en la diapositiva anterior
daba 3 plazos diferentes. Entonces, para sociedades y entidades sin ánimo de lucro con activos totales entre 100.000 y 610.000 VT, tendrían que registrar sus bases de datos hasta el 30 de noviembre de 2018. Entonces, ¿Daniel, en el 2018? Sí, en el 2018 se venció esa obligación. Sociedades y entidades sin ánimo de lucro comerciales con activos totales superiores a 610.000 VTs tenían que registrar sus bases de datos el 30 de septiembre de 2018. El 30 de septiembre, sí, ya se venció, vencidísimo. Entidades públicas, ¿cuándo tenían que registrar? El 1 de enero de 2019. ¿Qué información tenía que registrar? En eso vamos a entrar en el detalle, pero en ese momento lo que se decía son las bases de datos personales que se traten por medios automatizados o manuales y se encuentren bajo su responsabilidad. Entonces, ¿qué es importante de todo esto? Las bases de datos con anterioridad a estos plazos que están acá, ¿las tenía que haber registrado? Sí, claro, claro que sí. Difícilmente hoy una empresa podría decir, ah, no, es que yo antes de eso no tenía bases de datos, porque casi que la misma operación de una empresa implica tener bases de datos. Por lo menos la de los trabajadores, que si tiene 5 trabajadores o tiene 10.000, igual la obligación aplicaba. ¿Dónde podía variar? En los ingresos que tenían, en los activos que tiene cada una de esas empresas, que es precisamente con lo que se excluye a las personas naturales y a cierta categoría de empresarios. ¿Listo? Ahora, ¿qué más dice la norma? Las bases creadas con posterioridad a los términos señalados, 30 de noviembre, 30 de septiembre del 2018 y 1 de enero del 2019, deberán registrarse dentro de los 2 meses siguientes a su creación. De tal suerte que si yo hoy como empresa estoy creando una nueva base de datos de personas, por ejemplo, potencialmente contagiadas con COVID o con COVID, y lo estoy haciendo hoy, tengo hasta 2 meses para registrar esa base de datos nueva, pero las viejas ya se me venció el plazo. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la realidad? Yo no solamente tengo que registrar, resulta que la norma a mí me habla de actualización. Y nuevamente acá aparece nuestro óvalo punteado, esa es la razón que nos trae hoy acá, es hablar de la actualización anual que se vence el próximo 3 de julio del 2020. Esa es una obligación legal. ¿De lo tengo que hacer? Sí. ¿De todas mis bases de datos? Sí. ¿En qué consiste? Yo tengo que actualizar todo lo demás que haya cambiado diferente a los puntos 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se debe realizar? De manera general, antes de COVID, antes de emergencia sanitaria, yo tenía que hacer este registro entre el 2 de enero y 31 de marzo a partir del 2020, o sea, a partir de este año. 2 de enero al 31 de marzo, más o menos COVID fue declarado a mitad, o sea, la emergencia sanitaria fue declarada a mediados de marzo, por lo que este plazo de hacer la actualización anual el 31 de marzo cogió por sorpresa a muchas empresas. Las empresas, digamos que los gremios hicieron su trabajo y solicitaron la extensión del plazo que fue extendido hasta el 3 de julio del 2020. Después del 3 de julio del 2020 ya estoy vencido y ya estoy en estado de incumplimiento a mi deber de actualizar las bases de datos de manera anual. Ahora, no es la única actualización que yo tengo que hacer. Yo también estoy obligado a actualizar el registro de bases de datos cuando hayan cambios sustanciales en la información registrada, cuando hayan reclamos presentados por los titulares o reclamos no consultas, o cuando se presenten incidentes de seguridad. Entonces, rápidamente, porque vamos a entrar en el detalle de esto. Cambios sustanciales en la información registrada se refieren a las modificaciones en cuanto a la finalidad para la recolección de los datos, que si mi encargado de esa base de datos cambió, los canales de atención de consultas, quejas y reclamos que yo informé a los titulares, el tipo de datos personales almacenados. Si yo, por ejemplo, dije en esa base de datos, yo no recolecto datos personales sensibles y después lo empecé a hacer, entonces tengo que reportar ese cambio. Por ejemplo, mi base de datos de nómina de trabajadores. Yo ahí decía, recolecto datos sensibles, probablemente antes de COVID no. Con COVID sí lo estoy haciendo, es un cambio sustancial, lo tengo que informar. Las medidas de seguridad implementadas para proteger la base de datos, la política de protección y tratamiento de datos personales y la transmisión o transferencia internacional de datos. Esos se consideran cambios sustanciales. Entonces, esos no hay que hacerlos anualmente, sino que eso hay que hacerlos los 10 primeros días hábiles de cada mes a partir del día de registro de la base de datos. Ya les voy a explicar muy bien cómo se hace ese conteo porque es un poquito difícil. En la siguiente diapositiva les explico. Ahora, si se presenta un reclamo respecto de un titular, un reclamo, ojo, no una consulta, un reclamo es, por ejemplo, el que dice elimíneme de su base de datos y yo tengo establecido que eso lo voy a atender dentro de los 15 días
siguientes. ¿Qué pasa? Corresponde a las consultas y los reclamos presentados por los titulares ante los responsables que estén obligados a registrar sus bases de datos ante el Registro Nacional de Bases de Datos. ¿Cuándo debo hacer esto? Los 15 primeros días hábiles de los meses de febrero y agosto, ¿sí? Entonces, eso también ya se venció. Solamente si hay reclamo, tengo que hacer ese reporte. Y en los casos de incidentes de seguridad en mi base de datos, también tengo la obligación de reportarlos. Ya vamos a ver que todos uno de estos cambios tienen unas opciones específicas en el sistema de registro, ¿sí? O sea, para que no nos confundamos cuándo es que toca hacer uno y cuándo es que toca hacer otro. Eso lo vamos a explicar en detalle. Por favor, si tienen dudas, podemos volver sobre esto cuando ustedes lo necesiten. ¿Cuándo se deben realizar los reportes por incidentes de seguridad? Dentro de los 15 días siguientes al momento en que se detecte el incidente de seguridad y sea conocido por las personas o áreas encargadas. Entonces, muchas veces pues el incidente se presenta, pero uno no tiene forma de saberlo. Entonces, así digamos que te da la posibilidad de que lo hagas tan pronto tú te enteres. Pues en los 15 días siguientes al momento en el que uno se entera de este incidente. Ahora, vamos a volver sobre el conteo que les prometí de los cambios sustanciales en la información registrada. Acá me dice la norma, 10 primeros días hábiles de cada mes a partir del día de registro de la base de datos. Entonces, supongamos que yo en junio del 2018 decido registrar mi base de datos. Hay un micrófono abierto, si nos ayudan, gracias. En junio del 2018 yo decido registrar mi base de datos, la registré el 6 de junio específicamente. ¿Cuándo tengo que hacer un cambio sustancial? Entonces yo cuento después del 6, mis 10 días hábiles, y entonces en agosto de este año me tocaría a mí registrar, hacer el cambio, hacer la actualización por el cambio sustancial. ¿Por qué? Repito, porque ahí me dicen los 10 primeros días hábiles de cada mes. Entonces, si el cambio lo hice, en ese mes, yo tengo que registrarlo dentro del 6 a antes del 21, ¿sí? No son los 10 primeros días hábiles, que sería lo fácil, pero no, esto siempre nos lo ponen más difícil. No son los 10 primeros días hábiles del mes, no, es del mes a partir del día de registro de la base de datos, ¿listo? Entonces recuerden que esos son respecto de cambios sustanciales. Hoy estamos acá precisamente para hablar de la actualización anual, pero no queríamos perder la oportunidad de explicarles que existen otra serie de actualizaciones que también nos obliga a nosotros la norma para que cumplamos. Ahora, dicho esto, vamos a explicarles rápidamente cuáles son los presupuestos para hacer un registro, ¿sí? O sea, yo qué voy a necesitar. Entonces, acá aparece una serie de información que es la que yo debería tener a la mano para poder hacer el registro. Entonces, a mí me van a pedir el RUT e información financiera mía. ¿Por qué? Pues porque a partir de eso se sabe si tengo o no tengo que registrar bases de datos. Y pues el RUT es el medio de identificación del responsable para estos casos. Me van a pedir el inventario en mis bases de datos. Me van a pedir entonces, o sea, cuántos datos tengo. No me van a pedir nunca, Daniela González está en tu base de datos. No, te van a decir cuántos números de registros tienes. Te van a pedir cuáles son las finalidades del tratamiento. Entonces, si tú dices, es mi base de datos de nómina, ¿para qué la tratas? ¿Para qué la tratas específicamente? Te van a pedir los canales de atención para las consultas, quejas y reclamos tuyas y de tu encargado, si tienes encargado. Recuerden que no es obligación tener encargado, es cuando exista esto. Te van a pedir información del encargado específicamente, el nombre, el NID, datos de contacto, y ojo que acá es donde mucha gente se queda detenida en el registro, te van a pedir que adjuntes la política de privacidad del encargado, que señales en dónde está disponible. Entonces, es súper importante que si yo tengo un encargado, que es, por ejemplo, en mi ejemplo de la tercerización de la nómina, en donde digo, bueno, o sea, nómina, por favor, ayúdame a gestionarla tu empresa A, ¿dónde está tu política de protección de datos? Yo lo debo saber porque yo lo tengo que reportar en el registro. Te van a pedir la política de privacidad tuya, la política de privacidad o tratamiento de datos personales, forma de tratamiento o almacenamiento, o sea, te van a pedir que digas si esto está automatizado o está en una base de datos física. Te van a pedir información contenida en la base de datos, no respecto de los datos, ya vamos a ver respecto de qué, y te van a pedir detalles del sistema de seguridad de la información del responsable. Preguntas sobre las medidas de seguridad que tú tienes implementadas para proteger la información, que es súper importante y para mí, digamos que quisiera pues que todos tomaran atenta nota de esto, lo que les dije al principio de la presentación. No podemos considerar este
este registro como un checkbox que voy haciendo. Yo sí quiero que ustedes como empresarios lo aprendan a hacer ustedes solos, autónomos y demás, pero no que lo hagan por hacer, porque acá el riesgo es altísimo. Todo lo que ustedes están diciendo puede ser utilizado en su contra, ahí sí como dicen las películas. ¿Por qué? Porque ustedes están declarando un montón de obligaciones, de tal suerte que si dicen que no y tenían que decir que sí, ahí está la prueba más digamos que fehaciente para la autoridad para poder sancionarlos. Entonces, les van a pedir declaraciones sobre la existencia de encargado. ¿Tiene o no tiene encargado? Si tiene encargado, debe tener su política. Existencia de canales para ejercer los derechos de los titulares. Sí, yo los tengo. Se mete a la superintendencia, verifica que no están habilitados y lo hizo mal. Existencia de la política de tratamiento de la información. Sí, yo la tengo. Va uno y se mete al medio de contacto permanente entre esa empresa y los titulares y resulta que no existe tal. Forma y ubicación del tratamiento de la información, existencia de datos personales de menores de edad. Esto no tienes que decir tampoco quiénes son las personas menores de edad que estás tratando los datos, pero sí tienes que decir si lo haces, y si lo haces tienes unas cargas más altas de protección de esa información. Existencia de un documento de seguridad de la información. No puedo decir si yo tengo una política de seguridad interna o manual interno de datos y que después llegue la autoridad, te pida juntarlo. No, no lo tengo, o lo tiene el ingeniero de sistemas, pero en su cabeza. No, esto tiene que estar documentado, es súper importante. Existencia de medidas para la gestión de incidentes de seguridad. Si algo pasa con la base de datos, ¿qué hago? No, pues llamo al ingeniero. Sí, claro, ¿y qué hace el ingeniero? Eso tiene que estar documentado. Existencia de autorización de todos los titulares para hacer el tratamiento, porque es una obligación, la obligación principal del régimen de protección de datos personales. Es existencia de escenarios de transmisión, si yo le estoy entregando mi base de datos nuevamente a un encargado, cómo lo estoy haciendo, y existencia de escenarios de transferencia. Si la transferencia no tiene los presupuestos que exige la norma para hacerla, ustedes no la pueden hacer, y decir que sí es abiertamente digamos que reconocer que están incumpliendo una obligación. Ya vamos a ver un caso particular de investigación por ese caso. Listo, entonces ahora sí, formalidades del registro. Rápidamente entra Marta a explicarles este paso a paso. Bueno, como les mencionaba Daniela, para nosotros es muy importante que ustedes se lleven este paso a paso, que ustedes mismos lo puedan hacer de manera autónoma. Por eso les traemos acá lo primero que deben tener es cómo crear el usuario. Entonces, para eso tenemos que ingresar a la página web que ustedes pueden ver en la parte de arriba de nuestra diapositiva y les va a aparecer este pantallazo que ven al lado derecho y ahí tienen que hacer clic en la opción registrarse. Una vez hacen clic en la opción registrarse, tienen dos opciones. Pueden decir, dependiendo pues de su naturaleza, o son personas que se encuentran acá en Colombia, con representación en Colombia, que en consecuencia tienen un RUT, o son personas que se encuentran en el extranjero. Recordemos que este régimen también le es aplicable a responsables que se encuentran fuera del país. Si ya tenemos si el nuestro es el primer caso, es decir, somos representantes o tenemos empresas en Colombia y tenemos RUT expedido, hacemos clic ahí. Después, ¿qué hacemos? Después nos va a aparecer la siguiente pantalla, que es la... Ahí voy. Ya. Listo, entonces ahora nos va a aparecer la siguiente pantalla. Y ahí tenemos que, lo primero que tenemos que hacer es adjuntar nuestro RUT de la DIAN, lo tenemos que, muy juiciosos, tenemos que ir a la página de la DIAN, lo descargamos y ese es el que vamos a subir a la página de la superintendencia. No se vale imprimirlo, sacarle copia y escanearlo, no se vale. ¿Por qué? Porque lo que hace nuestra superintendencia, lo que hace nuestro programa es que nosotros una vez diligenciamos el formulario, ese formulario que ven en la parte derecha, es que el mismo programa hace un cotejo entre el RUT de la DIAN y la información que nosotros enviamos. Si algún dato no coincide, nos lo va a mostrar como error y no vamos a poder crear nuestro usuario. Una vez nosotros, si por el contrario ya creamos el usuario, ya llenamos toda la información, ¿qué va a pasar? Que el correo electrónico que se encuentra en el RUT va a recibir un mensaje por parte de la superintendencia donde nos va a decir, listo, check, creamos usuario y tome, mire, esta es su clave, por favor ingrese. Ingresamos de nuevo a la página web con el usuario y con la contraseña que nos dio la superintendencia por medio del correo que les menciono. Y ahí lo primero que vamos a tener que hacer es lo que vemos en el punto, ya en nuestro punto final, que es
modificar el correo electrónico de usuario en caso de que lo queramos. Es decir, ya no quiero que el correo electrónico del usuario de mi empresa sea o corresponda al que yo tengo en el root, sino quiero que sea uno nuevo. Puedo modificarlo y voy a tener que modificar mi contraseña y asignar una pregunta y una respuesta de seguridad. Eso es lo básico que vamos a tener para la creación. Marta, me gustaría rápidamente, antes de entrar al proceso de registro paso a paso de la actualización, paso a paso, que les explicaras en caso de, mucha gente nos ha preguntado, no, es que quien registró esa base de datos en el 2018 fue una persona que no está en la oficina, no sé dónde están las claves, no sé qué hacer, me toca volver a registrar todo. Bueno, entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer? Si la persona que registró las bases de datos en la oficina se nos fue ya ahorita en el 2020, ¿qué tenemos que hacer? Ingresamos a ese link que pueden ver en la parte de arriba y ahí tenemos que pedir una modificación. Daniela, si me ayudas, por favor, yendo a la diapositiva anterior. Bueno, entonces ahí ven en la pantalla que está la opción restablecer datos de usuario. Ingresamos al link, hacemos clic en restablecer datos de usuario y ahí tenemos de nuevo que adjuntar nuestro root actual. El actualizado menor a 3 meses, expedido desde hace menos de 3 meses. Una vez lo ingresamos, el sistema de manera automática lo va a reconocer y nos va a enviar un correo a nuestra cuenta registrada en el root, dándonos de nuevo un usuario y una contraseña. Que sí va a ser muy importante que ese correo electrónico siga estando activo dentro de la compañía, porque es el que está ante la autoridad, es decir, ante la DIAN y ahora ante la superintendencia. Perfecto. Y lo otro que queríamos comentarles es que ustedes ven acá en la pantalla un manual de Registro Nacional de Bases de Datos que es publicado, hecho por la Superintendencia de Industria y Comercio con el paso a paso. Es bien extenso, pero es una guía muy útil de cómo hacer el registro. Y también hay una línea de ayuda cuando ustedes tienen problemas, no entienden, no saben cómo hacer, no saben cómo subir la información y demás. Ahí también los pueden ayudar. Listo. Dicho esto, que son las formalidades, vamos a pasar entonces al proceso de registro de actualización paso a paso. Entonces, volvemos rápidamente acá a esta obligación donde aparecen actualización anual, actualización por cambios sustanciales, actualización por reclamos y actualización por incidentes de seguridad. Marta, entonces te doy la palabra para que les expliques dentro del registro y este mundo desconocido que la gente entra y dice, yo no sé cómo hacer nada. Entonces, ¿cómo hago la opción A, opción B, opción C y opción D? Adelante. Listo, entonces ya sabemos cómo entrar porque ya sabemos crear nuestro usuario. Entonces ahora nos vamos a la primera. Vámonos por la opción A, que es inscribir la base de datos. Es decir, yo voy a registrar mi base de datos por primera vez. ¿Qué vamos a hacer? En la parte de arriba les va a aparecer, apenas ingresan, les va a aparecer esta pantalla y en la parte de arriba, en la parte azul, pueden ver que está la opción inscripción de bases de datos. Tenemos que hacer clic ahí. De nuevo, en la primera flecha verde aparece inscribir base de datos. Hacemos clic ahí. Y después señalamos la cantidad de bases de datos que vamos a tener o que vamos a registrar. Como lo mencionaba Daniela, este es un registro declarativo, es decir, nosotros acá ya tenemos que llegar con la tarea hecha. Ya tenemos que saber cuántas bases de datos tiene mi organización bajo la responsabilidad. Si tengo 6, perfecto, incluyo 6 y a partir de esas 6, yo tengo... Perdonen, perdí un momento la onda, pero ya estoy acá. A partir de ese 6, yo registro y me aparece la siguiente opción que es, me aparece nombre de base de datos pendiente y hago clic en continuar registro. Cuando yo ya continúe el registro, ya me va a aparecer, yo voy a empezar a utilizar toda la información requerida, los documentos requeridos. ¿Qué voy a necesitar? Primero, nombre del responsable, identificación, ubicación y contacto. Esto es súper importante. Igualmente en el encargado, muchas veces nosotros nos llegamos al registro y nos quedamos acá frenados porque, oiga, yo no sé cuál es el NID de mi encargado, o yo no sé cuáles son los datos de ubicación y contacto. Los canales para ejercer los derechos, y estos canales para ejercer los derechos son tanto los del responsable como los del encargado. Entonces, por eso tenemos que tener absoluta claridad de esta información, que es información de terceros. Que necesitamos también el nombre de la base de datos, las finalidades, es decir, los propósitos para los cuales utilizamos la base de datos. Necesitamos señalar qué tipo de información tenemos ahí, si tenemos datos de menores de edad, de mayores de edad, datos relacionados con la salud, de ubicación, entre otros.
qué medidas de seguridad de la información estamos utilizando, si tenemos políticas, si tenemos procedimientos, si tenemos controles de seguridad o si realizamos auditorías, y tenemos que establecer también de dónde recogimos esta información, es decir, si la recolectamos directamente de los titulares o si la recolectamos por medio de la recolección que hizo un tercero. ¿Qué documentos clave necesitamos? Porque debemos adjuntarlos. La política de tratamiento de la información, tanto del responsable como del encargado. Bueno, este es el paso a paso que van a ver. A mano derecha van a encontrar la pantalla inicial, los datos que van a tener que diligenciar, y al otro lado de la pantalla van a ver cuál es el paso a paso de la información a seguir. Listo, ahora el paso número 2, reportes de incidentes de seguridad. Marta se nos fue. Acá estoy de nuevo. Bueno, entonces la segunda actualización eran los incidentes de seguridad. ¿Qué debemos entender por incidente de seguridad? Toda vulneración que se presente en contra de nuestros controles de seguridad de la información. Esto puede ser algo tan pequeño, entre comillas, como, oiga, se me perdió un computador, tengo que informarle a la autoridad, o algo un poco, que puede sonar un poco más dramático, como un hacker está intentando acceder a mi sistema de información. Yo acá quiero dar una recomendación súper importante para que se lleven, digamos, qué es tipos de incidente, causas del incidente. Ustedes lo van a ver acá en la presentación que posteriormente podemos compartir con ustedes con muchísimo gusto. Lo importante es que ustedes sepan que no todo incidente de seguridad vale la pena reportarlo, ¿no? Porque tan pronto lo reporten van a tener los ojos de la superintendencia ahí encima de ustedes. Son los incidentes de seguridad que realmente generan una afectación. Si se perdió el computador del niño de mercadeo o de diseño, por ejemplo, donde no hay datos personales, pues no lo registremos, o sea, no reportemos eso, pues porque después van a tener ahí a mucha gente en la mira. Registremos los incidentes de seguridad relevantes para la autoridad y como para que lo tengan súper en cuenta. ¿Qué tipo de información necesitan y qué tipos de incidentes de seguridad se entienden incidentes de seguridad? Lo encuentran pues en esta diapositiva. Ahora, reclamos, reportes de reclamos de los titulares. Bueno, entonces los reportes de los reclamos de los titulares van a llegar a la pantalla que les apareció en la diapositiva anterior. Simplemente tienen dos opciones para hacer este registro. O si pueden, por un lado, simplemente hacer referencia a un reporte en particular, o si han recibido, esperamos que no, reciban reclamos en masa, podrían ya subir un archivo plano, un archivo de Excel con toda la información que van a necesitar, y diga en qué momento se presentó, qué tipo de reclamo se presentó y cuántos reclamos presentaron. Eso es lo que usted va a necesitar informar a la autoridad. Listo. Y finalmente está la actualización de información, la anual, que es precisamente la que nos trae acá, que es la importante antes del 3 de julio. Entonces, Marta, adelante. Bueno, entonces esta es la que más nos llama la atención en este momento. Apenas nosotros registramos la información o las bases de datos en el 2018, nos va a quedar una base de datos. Tenemos el ejemplo de los trabajadores, es una base de datos que nos da un número erradicado. Lo que tenemos que hacer es modificar el registro. Y ahí nos da la opción que pueden ver en púrpura, modificar registro, hacemos clic ahí y seguimos exactamente los mismos pasos que seguimos al momento en que le inscribimos. ¿Qué tenemos que hacer? Ya nos vamos directamente a qué es lo que vamos a modificar. Si vamos a modificar un canal de atención, una política, una información contenida en la base de datos, ya hacemos clic directamente ahí, continuamos y guardamos, guardamos la actualización. Al guardar esta actualización, lo que va a pasar es que el número erradicado va a sumar un número adicional y ya, pero el nombre va a aparecer. Y con eso es que la autoridad puede hacer el seguimiento si se cumplió o no se cumplió con la obligación anual. Recuerden que esto, como lo ven en la pantalla que aparece acá, se hace es por cada base de datos. Yo no hago una actualización anual en general, yo tengo que ir a cada una de las bases de datos que registré. Por lo cual, si mal asesorados ustedes en el 2018 registraron 150 bases de datos, el trabajo va a ser mucho más tedioso. Si lo hicieron bien de la manera correcta, tenían que estar registrando aproximadamente entre 10 a 15 bases de datos personales, y esas son las que hay que entrar a actualizar
en la medida pues, que se requiera por cada uno de los temas que aparecen acá, que no tienen que ver con los cambios sustanciales, sino los generales. ¿Listo? Hay otro tema que no queríamos dejar pasar y es el tema del registro de una base de datos que ya no sé, o sea, no el registro, sino precisamente la eliminación de la base de datos o inactivación de la base de datos. Nos preguntan mucho, no, es que yo registro esa base de datos, pero eso fue un error, lo hice mal. Bórrala, bórrala. No puedo. No se puede borrar eso. Lo que tú registraste ya se queda ahí, ¿sí? Entonces, hay dos cosas. Primero, antes de finalizar el registro, sí es posible eliminarla o modificarla. Pero una vez yo doy clic en listo, finalizar, terminé, esa base de datos queda ahí. ¿Yo qué puedo hacer? Puedo inhabilitarla, pero a la superintendencia le va a quedar ahí el récord de que eso se registró en algún momento. La invitación es que a todas esas bases de datos que ustedes registraron de manera incorrecta, que no deberían haberlas registrado porque ya las unificaron, ahora sí nos contrataron a nosotras, depuraron estas bases de datos, ya tienen todo al día, ahí sí yo inhabilito las otras que no, por las que no me debería estar preocupando y con eso ya reduzco el número de actualizaciones que tengo que hacer. Ahora vamos a ir a la parte divertida de todo esto. Ya vimos todas las formalidades, ya seguimos el proceso. Ahora tenemos que hablar de 8 recomendaciones fundamentales respecto de la organización de la información que tienen que tener en cuenta, que tienen que tener antes de hacer el registro o la actualización. Entonces, recomendación número 1, haga un proceso juicioso de identificación de bases de datos. Y esto pasa por, primero, identificar las áreas del negocio. No comience por grupos de interés, porque se van a quedar bases de datos por fuera, ¿sí? Y lo segundo que tiene que revisar en la identificación de las bases de datos son los medios en los que se almacenan. La Superintendencia de Industria y Comercio lo que te dice es que tú tienes que registrarlas, o sea, las bases de datos no existen en función de los grupos de interés. Entonces yo digo rápidamente, yo tengo trabajadores, proveedores, clientes, accionistas. Tengo 4 bases de datos, registra 4 bases de datos. No, porque si la base de datos de trabajadores la utiliza recursos humanos y recursos humanos se la entrega mercadeo en físico y en físico esa base de datos mercadeo también la tiene para entregar obsequios en el día del colaborador o cumpleaños de ese trabajador, eso es una segunda base de datos. Entonces yo acá no voy a tener una sola base de datos trabajador en recursos humanos, sino voy a tener la base de datos de trabajador de recursos humanos que está digital y la de trabajadores que tiene el área de mercadeo o de marketing en físico. Entonces por ahí es que toca hacer la primera identificación. Una vez hagan esto, que lo hicieron y les salieron seguramente 150 bases de datos, van a decir, bueno, no, pues ni abate o yo voy a registrar todo esto porque le voy a mostrar a la autoridad que estoy en imposibilidad absoluta de controlar esta información. Voy a depurar las bases de datos. Y para eso yo sí digo, tratemos ahora sí de unificar. Entonces, nuevamente, mi ejemplo de los trabajadores. Tengo la base de datos de trabajadores que tiene recursos humanos y la que tiene mercadeo o que la que tiene marketing. Esa base de datos, yo necesito, sí, que las personas tengan acceso. Entonces, yo no cojo y duplico bases de datos y mando Excel, y mando Excel, y mando Excel, y imprimo, y cuelgo una, y mando otra, y en una USB otra, sino que yo unifico una base de datos, la pongo en un servidor o en un archivo único, y más bien genero claves o perfiles de acceso de las diferentes áreas de la compañía. Entonces, lo que inicialmente eran 2 bases de datos, quedó solamente una, ¿sí? Después, también tengo que por las bases de datos en función de la finalidad. Si yo, por ejemplo, utilizo una base de datos que tiene el mismo contenido, pero son finalidades diametralmente diferentes, la base de datos que utiliza recursos humanos para pagar nómina, a la que tiene entonces el área financiera porque hacen lista de verificación en centrales de riesgo antes de que ingresen las personas, son finalidades diferentes. Entonces, nuevamente, entro a mi escenario inicial o depuro y las unifico con perfiles y accesos o independizo las bases de datos dependiendo de lo que a mí me resulte más conveniente. Pero en todo caso sí tengo que tener la capacidad de identificar las 2 finalidades cuando hago el registro. Y también tengo que hacer una verificación de quién es el personal autorizado para acceder a esas bases de datos. 3, tengo que verificar la existencia de autorizaciones para hacer el tratamiento de los datos personales. La superintendencia, claro que te da la opción de decir que no tengas autorización, pero es haciéndolo sobre la base que estás, que estás en una excepción para tenerla. Pero si tú lo que dices, no tengo la base de datos, no, es que nunca la pedí, se me olvidó, nunca me la dieron, estás dándole toda la papaya a la autoridad para que diga, pues es un uso ilegítimo porque tú tienes que tener autorización. Entonces verifiquen eso y hagan una revisión detallada de la finalidad según el listado de la superintendencia. Ellos te dan unas finalidades genéricas, por ejemplo, recursos humanos / gestión de trabajadores, pero tienes que describirla. Entonces tú dices, mi base de datos tiene la finalidad de ser la gestión de trabajadores, pero entonces yo la utilizo particularmente para A, B y C. Por ejemplo, seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato laboral, verificación en listas de restrictivas, envío de obsequios navideños,
todo lo que tú hagas con la base de datos. Entre más descriptivo seas, mejor porque más te cubre, ¿listo? Identificar quién realiza el tratamiento sería nuestra cuarta recomendación. Entonces yo ahí tengo que determinar si esa base de datos tiene o no tiene un encargado. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque si después algo pasa con esa base de datos en cabeza del tercero, yo voy a poder repetir al tercero más fácil frente a la autoridad. De tal suerte que si yo digo la base de datos se la robaron del servidor del tercero, seguramente yo voy a estar involucrado en la responsabilidad porque yo era el responsable de esa base de datos, pero para mí va a ser mucho más fácil que llamen también al encargado a la investigación y a él también lo sancionen o él también responda por la falta. ¿Listo? Entonces yo tengo que poder demostrar que tengo un encargado cuando sea que lo tenga. No es como, ay, mejor digamos que no tengo encargado porque si no me toca pedir la política. No, pues háganlo que entre más información transparente entreguen, mejor mientras sea en cumplimiento de la norma. 5. Entonces el número 5 era identificar qué tipo de información teníamos en la base de datos. Entonces tenemos primero la cantidad de titulares que tenemos registrado. Esto generalmente va variando y esa es la oportunidad, entonces el propósito de la actualización anual, que nosotros vayamos haciendo esta actualización constantemente. Adicionalmente, revisemos la naturaleza de los datos personales que tenemos ahí. Tenemos datos personales de mayores de edad, tenemos datos personales de menores de edad, datos de ubicación de contacto, contacto personal, contacto corporativo o incluso datos de naturaleza sensible cuando hablamos de información de datos biométricos o información médica. El número 6 es conocer las medidas de seguridad. Entonces todos debemos tener un sistema de información, no tiene que ser algo extremadamente sofisticado, no siempre tiene que ser una ISO, no necesariamente, puede ser algo tan sencillo y tan necesario como lo requiera su organización. Lo importante es que nosotros tengamos claro para el momento de registro qué herramientas lo componen, qué políticas tengo, qué procedimientos tengo, qué documentos. Vamos a llegar tenemos acuerdos de confidencialidad con nuestros trabajadores, es tener conocimiento de ese tipo de cosas. En el 7º lugar tenemos conocer canales para la atención de las consultas y los reclamos. Entonces, tener muy claro los canales externos, pero también los canales internos. Los canales externos, es decir, todos aquellos que están disponibles para los titulares para que ellos puedan ejercer sus derechos de habeas data. Por ejemplo, tienen que ser el punto físico, el sitio web, el teléfono, el correo electrónico. Ahí ustedes tienen esas posibilidades. Lo importante es tener claridad de cuál es el que está disponible y que por supuesto, coincida con el que nosotros le señalamos a los titulares al momento de pedir el consentimiento informado, pero también el que tenemos en nuestra política de protección de datos actualmente disponible. Y también muy importante saber cuáles son nuestros canales internos, es decir, quién es la persona o el área encargada de atender este tipo de solicitudes. Y por último, y no menos importante, hablamos de identificar los escenarios de transmisión y de transferencia. Muchas veces nosotros estamos entregando o recibiendo bases de datos o datos personales, pero no tenemos muy claro si lo estamos haciendo bajo un escenario de transmisión o de transferencia, y esto es muy importante porque las implicaciones, primero porque vamos a tener que registrarlo ante la superintendencia, pero también porque las implicaciones de indicar que lo estamos haciendo de una u otra manera vamos a tener requisitos que cumplir diferentes en cada escenario. Listo, perfecto. Miren, estos 7 fundamentales que les acabamos de compartir es precisamente en lo que nosotros podríamos prestarle una asesoría, digamos que eficiente y que agregue valor. A mí no me gusta hacer el registro solo por hacer el registro. De hecho, muy pocas veces lo hago, pues lo hacemos como organización, porque lo importante está en esto, es en tener organizada la información. Para hacer un registro mal, pues mejor no lo hagamos, porque lo único que estamos haciendo es autoincriminándonos. Mejor hagamos esto cuando tengamos toda la información, y por eso les damos estas 8 recomendaciones. Con muchísimo gusto, si quieren nuestra asesoría en estos 8 pasos, ahí estamos. Por supuesto que también ayudamos a hacer el registro, pero una vez esta información ya esté completamente organizada y ustedes nos ayuden a entregarla. Lo que pasa es que esos son servicios que no agregan valor. Yo creo que el valor está precisamente en entender un poco la importancia de la información en la organización y en la correcta identificación. Antes de terminar, queríamos ir rápidamente entonces al qué pasa si incumplo, a las sanciones. Entonces, me fui 2 veces, perdón. Entonces, tengo 2 escenarios en este caso. Es la ausencia de registro,
Entonces a mí me puede, pues me puede ser objeto de requerimientos de la autoridad y la pregunta es ¿por qué no registró? Y eso puede ir acompañado de una apertura de una investigación de la Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales de la Superintendencia. Y si tengo un registro inadecuado, también voy a ser objeto de una apertura de investigación administrativa por parte de la Superintendencia. ¿Con qué consecuencias en cualquiera de los dos escenarios? Yo tengo consecuencias económicas y tengo consecuencias operacionales. Entonces, los responsables se les podrán imponer multas o las siguientes sanciones. Multas hasta de 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Cuánto es esa plata? Mucha plata. ¿En cuánto se mueven las sanciones de la superintendencia? No por estos temas, ya les voy a contar por qué, pero en general se mueven entre los 300 a los 500 millones de pesos. Entonces, yo creo que cualquier persona en este momento con una multa de esos resultaría muy afectada por la imposición de la multa. Ahora, ¿qué más me puede pasar? Me pueden suspender las actividades que están relacionadas con protección, con el tratamiento de datos personales y me pueden incluso cerrar temporalmente o inmediata y definitivamente mis operaciones. Les vamos a contar de dos casos bien particulares que hemos conocido. Este es un primero, esto no es público, por eso nos reservamos el derecho a no informar esto. Es un requerimiento que hizo masivamente la superintendencia hace algún tiempo a todas las personas que no habían registrado ciertas bases de datos. ¿Cómo cruzaron ellos? Ellos se daban cuenta por el cruce de información que tienen en autoridades, entre autoridades y entidades colaborativas del Estado, que muchas de esas empresas tenían accionistas. Y ellos, ¿qué hicieron? Registraron las 3 bases de datos que creen que son las únicas que tienen: trabajadores, clientes y proveedores. Y lo que hizo la superintendencia fue masivamente enviar un comunicado a todas las empresas que sabían que tenían accionistas porque está esa información registrada en las cámaras de comercio y les preguntaron: exponga las razones por las cuales no llevó a cabo la inscripción de sus bases de datos ante el Registro Nacional de Bases de Datos. No, pero ¿cómo así? Sí lo hice. No de todas. Usted tenía accionistas y no los registró. Y aparte de eso, lo gravoso es que esto no va acompañado, o sea, no va solamente hasta ahí, sino que la superintendencia aprovecha para verificar el cumplimiento de otras obligaciones. Entonces, de una vez te dice: déjeme ver su política, remita remita con destino a esta dirección copia del manual de sus políticas de seguridad, sírvase remitir con destino a esta dirección copia del manual de procedimientos implementados por la Organización para la Atención de Consultas y Reclamos, que no son los mismos de la política, no son los externos, son los internos. Yo internamente, ¿cómo tramito una consulta? ¿Qué área la recibe? ¿Qué área la tramita? ¿Qué área la responde? ¿Qué área la archiva? Y finalmente, sírvase de remitir con destino a esta dirección copia del manual de procedimientos del ciclo de vida de los datos: recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de los datos. Y finalmente señala este despacho cuáles son los mecanismos utilizados o las fuentes a través de las cuales recolecta los datos de los titulares almacenados en sus bases de datos. ¿Qué me preguntó ahí? Todo. ¿Es obligatorio todo esto que me está pidiendo? Sí. Entonces, no nos expongamos a que nos llegue un requerimiento de la autoridad donde nos diga: no registró la base de datos y aparte de eso, demuéstrame que usted cumple con todo lo demás. Y por último, entonces, entramos a esta sanción. Acá sí publicamos a quién le pasó este escenario, porque esa información sí es pública, está en la base de datos de la superintendencia. No queremos, digamos, que ahondar y mucho menos afectar a esta organización. Simplemente lo tomamos a manera de ejemplo para todos los que estén pensando en que el registro que hicieron es inadecuado, pero eso no importa, dejémoslo ahí. En este caso, la superintendencia abrió una investigación y, como en su facultad de entidad encargada de la inspección, vigilancia y control, evidenció que había un incumplimiento de una obligación. ¿Por qué? Porque ellos declararon dentro del registro de bases de datos que hacían transferencia internacional de datos. Y en ese escenario yo solamente puedo transferir bases de datos con el cumplimiento de 2 requisitos. Una de las excepciones, que las excepciones son, por ejemplo, tener autorización. Entonces, yo tengo autorización para hacer transferencia, listo. La autorización no es que yo diga que me autoriza para transferir, es que la autorización para transferencia tiene que implicar la entrega de la información nuevo responsable plenamente identificado. Por eso me tomaba el tiempo al principio de la presentación de diferenciarles entre transmisión y transferencia, porque cuando es transferencia es una nueva persona que va a tomar los datos y el titular tiene que saber que yo se lo voy a entregar a una nueva persona con unas nuevas finalidades y para un nuevo alcance. O tengo que hacer algo que es un poquito más técnico, que es la solicitud se me escapa el nombre, está acá, la solicitud de declaración de conformidad emitida por la superintendencia. Esto es un trámite bien complicado, más bien poco exitoso por la experiencia de algunas personas que lo han solicitado, que es despedirle a la autoridad
el permiso de hacer una transferencia. Entonces, si ustedes no han pedido la autorización bien pedida y no han pedido una declaración de conformidad, están en un escenario de incumplimiento de la norma. Entonces, no se pongan a decir que realizan transferencia y no hagan la transferencia si no están autorizados para eso. En este caso, la superintendencia ha sido muy benévola por el tema del registro porque sabe lo que ha pasado y sabe el desconocimiento, pero ya ha pasado mucho tiempo. Yo les garantizo que la superintendencia no va a seguir siendo tan benévola y que ellos ya están planeando hacer nuevamente revisiones sobre el cumplimiento de la obligación para imponer sanciones. Entonces, eso era básicamente lo que les queríamos contar, lo que queríamos pues compartir con ustedes. Esperamos que la información haya sido de mucha utilidad. Les confirmamos que esta presentación la vamos a compartir. Si quieren, Beatriz, mientras organiza alguna de las preguntas que haya, rápidamente yo paso pues a contarles a todos ustedes que nosotros, Solarte Moure, estamos ubicados en Barranquilla. Beatriz Morales, nuestra gerente de la oficina, está acá con nosotros, es precisamente quien va a tomar las preguntas por si ustedes tienen alguna duda o pregunta y demás, cuenten con nosotros que estamos ahí en la región para atender sus necesidades. Beatriz, adelante, si nos quieres ayudar ya con las preguntas, estamos atentos. Perfecto, Daniel y Marta, muchísimas gracias por este webinar tan interesante, tan claro. Tenemos 3 preguntas. La primera pregunta es, si antes tenía una base de datos en físico y ahora estamos digitalizando la misma base de datos, ¿debo escribirla como una nueva base de datos? ¿Es la misma finalidad? Entonces, hay 2 opciones, si quieres ahí Marta nos puede entregar. Tú podrías, una opción sería inhabilitar la que tienes y crear una nueva. Opción B, Marta. La otra opción ya es que modifiques el registro que ya tienes ante la superintendencia, simplemente ahí haríamos referencia al medio en el cual se encuentra almacenado, donde ya no estarías en un archivero físico, sino ya lo cambias a un servidor donde tendrás que especificar si es un servidor propio, si es un servidor a cargo de un tercero, pero es posible que realices la modificación del registro que ya tienes. Ahora, ¿de qué depende la opción A o la opción B? La opción A es si tú todavía o sea, si tú registras una nueva base de datos, no inhabilitas la vieja, si la vas a seguir conservando esa información en medio físico, porque pues igual digamos que no desaparece la base de datos. ¿Sí? Si tú lo que estás haciendo es digitalizarla y vas a proceder a eliminar esos datos de manera material en la organización, los vas a romper, destruir, quemar y demás, ahí entonces en esa opción lo más fácil es lo que dice Marta. Si no, si vas a tener entonces ahora 2 bases de datos, lo mejor es que tengas los 2 registros. Yo acá quiero hacer énfasis en algo súper rápido, perdón. La Superintendencia de Industria y Comercio puede hacer investigaciones in situ en las organizaciones. Ahí en esas investigaciones es donde la mayoría de casos se da cuenta de declaraciones que yo hice mal. Hay muchas cosas que solamente por la mera declaración ya sé que están incumpliendo el régimen, pero en otros escenarios yo puedo ir a las instalaciones y puedo darme cuenta que ustedes registraron 4 bases de datos y mentiras, que no tienen 4, tienen 8, porque todas tienen una copia física. Entonces ahí nuevamente va a estar mal hecho el registro de las bases de datos. Ustedes van a tener bases de datos, o sea, que les falta por registrar. Perfecto, muchas gracias, Daniel y Marta. La segunda pregunta es, ¿qué empresas están obligadas a registrarse? Listo, esa la evacuamos, pero si quieres, Marta, puedes volver a ahondar en ese punto. Bueno, estamos todas las personas jurídicas, entidades sin ánimo de lucro o sociedades que tengan activos totales superiores a 100.000 VTs. Entonces vamos a tener que, para poder determinar eso, tenemos que mirar nuestros estados financieros a corte del 2019. Miramos activos totales y ahí... Esos son más o menos 3.000 y pico de millones de pesos en activos. Si eres una sociedad comercial, no entidad pública, sino una sociedad comercial privada, ese va a ser acá está, perdón, casi no llego. Ese va a ser tu obligación. Entonces, si eres una persona jurídica entre 100.000 o más VTs, que son más o menos 3.500, 600 millones de pesos, estás obligado a registrar bases de datos. Y si eres entidad pública, no importa, tienes que registrar siempre bases de datos. ¿Cuándo no? Cuando mis activos son menores a 100.000, o sea, desde 99.999 para abajo, o soy una persona natural. Pero nuevamente, si no tengo la obligación de registrarlo, tengo que cumplir con las otras obligaciones del régimen de protección de datos. Perfecto, muchas gracias. Y tenemos, María Alejandra dice, no me quedó clara la respuesta de la primera pregunta, ¿la podrían repetir?
Y la primera pregunta. Listo, entonces la primera pregunta era sobre el registro de las bases de datos. Si yo elimino, o sea, si yo tengo una base de datos que estoy digitalizando, entonces tengo mi base de datos de los trabajadores y la tenían físico. ¿Por qué la tenían físico? Porque pues era la forma en la que yo la almacenaba. Ahora mi empresa compró un sistema de almacenamiento electrónico, entonces voy a eliminar esa base de datos. Opción número 1, yo ya la había registrado. La finalidad es hacer el seguimiento del contrato laboral. Nuevamente, entonces opción número 1, yo registro una nueva base de datos de trabajadores en donde declaro que el medio de almacenamiento no es físico, sino digital. Si la base de datos en físico, yo la destruí, la borré, la desaparecí, ese registro que ya había hecho, lo inhabilito en la página de la superintendencia. Si no la voy a eliminar, yo lo dejo ahí porque lo que tengo son 2 nuevas bases de datos para las mismas finalidades, por ejemplo, la de los trabajadores, pero una está almacenada en medio físico, candado, debajito del escritorio del asistente del gerente, y la otra está en SAP o está en cualquier otro medio o la intranet o cualquier otra nube en donde ustedes almacenen la información. Ahí son 2 bases de datos, no es una sola base de datos, porque el registro te obliga a que tú digas dónde la tienes almacenada. Yo creo que de pronto así. Perfecto, claro. Y la última pregunta es, en la casilla de número de las bases de datos se incluye el número total de las personas naturales de las cuales manejamos los datos. Ay, sí, entonces esa pregunta la hacen mucho porque el registro no es claro. Esta es la aproximación de nosotros, es tú registras el número de titulares que tengas, no registras el número de datos que tengas por titulares, porque si no eso se te va a ir, digamos que un número pues casi que infinito, porque si tú tienes, por ejemplo, 10,000 trabajadores y por cada trabajador lo que haces es que recolectas 20, 50 datos personales entre dirección, teléfono, temperatura, si tiene hijos o no tiene hijos, correo electrónico, celular, no, pues, o sea, es infinito. Entonces tú lo que haces es registrar, o sea, declarar ahí el número de registros que tienes por titular de los datos. Perfecto. Y ahí sale otra pregunta. ¿Qué eventos se configuran como registro inadecuado? Ah, no, pues entonces, digamos que la variedad puede ser altísima. Yo, por ejemplo, puedo decir, miren, es que yo registré esta base de datos y estoy diciendo que no tengo encargado. Y después voy a ver y entonces yo sí estoy tercerizando esa base de datos a un tercero. Ahí hay registro inadecuado. Un registro inadecuado también puede ser, yo estoy diciendo que tengo medidas de seguridad de la información y que entonces tengo sistemas de seguridad y una política de seguridad de la información y no la tengo. O peor, si la tengo pero no la tengo implementada, eso es registro inadecuado. Estoy diciendo que estoy, en nuestro ejemplo en el que vimos, estoy diciendo que hago transferencia de datos personales y que perfecto, yo lo hago, pero resulta que yo no estoy cumpliendo con los registros para hacer transferencia, eso es registro inadecuado. Digamos que es todo lo que los presupuestos de la norma te desmienten porque así no deberías estar haciendo las cosas. O porque si lo haces, lo declaraste de la manera incorrecta. O sea, no es registro, quiero acá ser muy clara que no es registro inadecuado formalmente, porque formalmente la superintendencia nunca te va a decir que tú hiciste algo mal durante el paso a paso del registro. Si algo, por ejemplo, si no aportaste algo, pues no te va a dejar avanzar en el registro. Cuando nosotros nos referimos a registro inadecuado, es cuando haces declaraciones dentro del registro que son contrarias al cumplimiento de las obligaciones que tú deberías estar atendiendo. Entonces ahí lo que estás haciendo es, claro, cumpliste con la obligación de registrar check, pero lo hiciste de manera inadecuada porque estás revelando información de posibles actos ilegítimos respecto de las bases de datos y el tratamiento que puedes hacer con ellas. Perfecto. Bueno, Daniel y Marta, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas. Quiero darle gracias a todas las personas que se han conectado. En los próximos días van a estar recibiendo un correo nuestro con una información interesante sobre este tema que conversamos hoy. Así que muchísimas gracias. Cuídense mucho. No sé si Daniel y Marta quieren agregar algo más. No, muchísimas gracias. Nuevamente, muchísimas gracias a la AmCham por el espacio, a todos los participantes. Si tienen dudas, con muchísimo gusto, entonces a través de Beatriz, que la conocen muchos de los que están acá, o si no, directamente a nuestros correos, estamos atentos para ayudarlos en el cumplimiento de esta obligación. Muchas gracias a todos. Hola Marta, Daniela, Beatriz, muchísimas gracias pues por apoyar siempre a AmCham acá en Barranquilla. Reiterarles nuevamente que cualquier consulta pues también AmCham les estará compartiéndoles a ustedes y bueno, los estaremos compartiendo la grabación y la presentación una vez pues ustedes nos las
me las envíen. Listo, perfecto, sí. claro que sí. Gracias, Bueno. María Fernanda. Bueno, Sí, ahí hay gente gracias a que todos. preguntó en el chat, que vi que si les compartimos la presentación, claro que sí, está hecha Sí. para ustedes. Así es. Bueno, gracias a todos. Que estén muy bien. Bueno, hasta Excelente luego, que Gracias, tarde. que estén estén bien. bien. Adiós. Chao.